Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial, el pastor Luis Aguiluz con ustedes para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 7. Bienaventurados los que creen. En esta lección vamos a ver algunos testimonios maravillosos de personas que estuvieron cerca de Jesús. Vamos a ver el testimonio, por ejemplo, de algunos de los discípulos, ¿no? Que dijeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Juan el Bautista que dijo, este es el Cordero de Dios. Otros como Natanael, otros que vinieron y dijeron, hemos hallado al Mesías, la mujer samaritana que dijo, este es el Cristo, me ha dicho todo cuanto he hecho. También el ciego dice, yo no sé quién, pero él me sanó, él me dio la vista. Tenemos testimonios de hombres que creyeron en Jesús y lo consideraron su rey, su señor, su salvador. Pilato no encontró en él delito. Encontramos eh, a un Tomás que dijo, este es mi Dios y mi Señor, y creyó porque vio. Todos estos testimonios en conjunto nos muestran que Jesucristo es Dios, el Mesías. Todo esto vamos a ir desarrollándolo en el repaso de la lección de esta semana. Pero el testimonio más maravilloso es de Jesús mismo. Él mismo vino a manifestar que era el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, estudiemos la palabra de Dios y aferrémonos de ella porque Jesucristo es la verdad. Y una vez que nosotros tengamos la verdad, el enemigo no tendrá control ni poder sobre nosotros. Así que preparémonos para el desarrollo de la lección de esta semana. Muy bien, mis amigos y hermanos, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo. Gracias por los que se han suscrito y si todavía no lo has hecho, pues te animamos para que lo hagas y de esta manera apoyes nuestro canal. Queremos también agradecer a todos aquellos que oran por el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios para compartir las buenas nuevas. Estamos viviendo en una época muy difícil que necesitamos hacer la obra de Dios, nuestra parte, ser testigos y compartir las buenas nuevas. Antes de el repaso, vamos a dejar a nuestro hermano Ezequiel Peña. Él tiene el versículo cantado y luego regresamos. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Muy bien amigos, estamos de vuelta aquí, el repaso de la lección 7. Bienaventurados los que creen. El versículo de memoria está en Juan 20:29 y dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Esta lección, como mencionábamos, trata acerca de los testimonios, de aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús y vieron en él al Hijo de Dios, al enviado del cielo, al Salvador del mundo. A través del Evangelio, Juan muestra todas estas experiencias, esta diversidad de personas con diferentes backgrounds, con diferentes antecedentes, con diferentes creencias y experiencias que dan un testimonio de Jesucristo. Así como tú y yo podemos también tener una experiencia personal con Jesús y podemos dar un testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Otros mostraron su asombro
al ver cumplidas las profecías en Jesús. Pero muchos también rechazaron, muchos también se opusieron, muchos también negaron de que Jesucristo pudiera ser el Hijo de Dios. Algunos hasta se fueron al extremo de decir que era obra de Satanás lo que él hacía. ¿Se imaginan ustedes ver al Hijo de Dios llegando a través del cumplimiento de las profecías, de las promesas que el Señor había dado en su palabra a través de todo el Antiguo Testamento, y ahora estar frente a Él y no aceptarlo? Miren la experiencia, por ejemplo, de Abraham. Abraham vio por fe lo que el Señor iba a hacer. En él fueron benditas todas las naciones. Abraham era la simiente de todas las naciones que habrían de vivir después de él y que a través de él, de su simiente, vendría el Mesías. Todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. El descendiente de Abraham sería el que traería el mensaje de salvación, Jesucristo mismo. Ahora, Dios utilizó la experiencia de Abraham para ilustrar cómo es el amor de Dios. Abraham estaba ejemplificando a Dios como padre. E Isaac estaba ejemplificando, era un símbolo de Jesús. Ese amor de Abraham por su hijo se vio ahora en un desafío de tener que llevarlo a sacrificar porque Dios así se lo pidió. ¿Qué padre puede estar en, en deseo o con ganas de llevar a su hijo a sacrificarlo? Es una lucha tremenda, pero allí encontramos la fe, la obediencia y la dependencia de Dios, de Abraham, para hacer caso a la voz de Dios. Porque Abraham reconocía la voz de Dios. Aunque la ley decía no matarás, pero Dios directamente le dijo a Abraham que hiciera esto. Y como Abraham conocía la voz de Dios y sabía quién se lo estaba pidiendo, así como Dios milagrosamente le dio a Isaac, también sabía que milagrosamente se lo podía devolver o le podía dar otro hijo. Así que él puso en práctica su fe, puso en práctica la obediencia que él había aprendido con dificultad y con dolor a través de toda su vida. Ahora estaba aprendiendo a confiar en el invisible. Pero aún más, Isaac estaba joven, con toda su fortaleza, frente a un anciano de edad avanzada. Él no huyó, él no se escapó, él no corrió para salvaguardar su bienestar o su vida, sino por el contrario, fue obediente también, llevando sobre sí esa leña en la cual iba a ser sacrificado y quemado. De igual manera Jesús cargó sobre su hombro esa cruz en la cual iba a ser sacrificado. La obediencia es una parte importante en nuestra relación con Dios. Isaac obedeció. Abraham obedeció. Y de esta manera se estaba ilustrando lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Así que no era necesario que Abraham sacrifique a Isaac, porque solamente era un símbolo. El verdadero sacrificio lo iba a realizar Jesús cuando viniera a este mundo. Isaac no tenía el poder ni la capacidad para perdonar ni para salvar a nadie. Solamente era un símbolo, una ilustración, un ejemplo de lo que Dios iba a hacer. Por el contrario, Jesús sí puede salvar a todos los que se acercan a Él. Jesús es el sacrificio inmaculado, el sacrificio perfecto, el sacrificio que puede limpiar nuestros pecados. Jesucristo vino para salvarnos. Vino para demostrar que el amor de Dios es un amor real, sincero y profundo. Jesucristo demostró por obediencia que es necesario seguir las palabras, la indicación, el consejo de Dios. Porque siempre Dios quiere lo mejor para sus hijos y para su pueblo. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y Dios siempre va a hacer lo posible para que tú y yo encontremos el camino de la salvación. Abraham así lo demostró
Abraham es el padre de la nación judía. Abraham sabía que un día vendría el Mesías. Jesús entonces recurre a la experiencia de Abraham para decirles que Abraham era el padre de todos, pero que ellos no estaban siguiendo el consejo de Abraham. Jesús le dijo ahí a los discípulos y a los fariseos y a todos los que le seguían que él era antes que Abraham. Y todavía le decían, ¿cómo tú no tenías ni 50 años? Y dices que conoces a Abraham. Y él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque esa expresión yo soy es la expresión con la cual se presenta Dios, Jehová, el Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Y lo querían apedrear porque él se estaba atribuyendo el ser hijo de Dios, el tener esa capacidad, ese poder de haber, siendo Dios, llegar a ser hombre. Eso no lo podía decir cualquiera. Por eso lo tomaban de blasfemo. Por eso lo querían perseguir y matar. Abraham es el padre de la fe. Y aunque algunos digan que en el Antiguo Testamento era una dispensación de la ley, Abraham nos muestra que la fe ya existía en el Antiguo Testamento y que la fe era necesaria para poder obedecer la ley, para poder vivir dependiendo de Dios, porque la ley no salva, la ley condena. El que salva es Jesús, pero para ir a Jesús hay que tener fe. Y cuando uno tiene fe, está en disposición de recibir ese regalo, la gracia de Dios que nos libra de la condenación del pecado. Por esta razón, Jesús toma a Abraham y lo presenta como un símbolo de un padre amante que está dispuesto a dar a su hijo, que está dispuesto a sacrificar lo que más quiere por el bien de los demás. Aunque lo rechacen, aunque le den la espalda, aunque no quieran reconocer a Jesucristo como el Salvador, Jesús hace lo que nadie quiere hacer, entregar su vida por otros. En la experiencia de Jesús durante esta tierra, Él sanó a muchas personas. Una de estas personas fue Simón, el leproso, pero también sanó y libró de esa vida pecaminosa a María. Y en una oportunidad, ¿no? Como retribución a lo que Jesús había hecho en la vida de Simón, Simón tenía que invitarlo, tenía que hacer algo para agradecer a Jesús. Y lo invitó a su casa a un banquete. Dentro de los invitados más importantes, aparte de Jesús, estaba Lázaro. Y estaban también los discípulos y estaba también María. María había traído un perfume carísimo. Se dice que el costo de este perfume era el salario de un obrero durante un año. Y ella lo había adquirido para el día de la muerte de Jesús. Pero ahora había escuchado que Jesús iba a ser coronado rey, que Jesús iba a ser exaltado como el rey. Y ella no quiso esperar hasta su sepultura, quiso adelantarse, quiso hacerlo antes que otras personas. Y allí nosotros vemos el carácter de la persona cuando se manifiesta a través de sus palabras, de sus intenciones, de sus expresiones. Simón no había recibido a Jesús con agua para lavarle los pies. No había recibido a Jesús con un beso de llegada. Y ahora María derrama ese perfume. Tal vez no pensó que la gente se iba a dar cuenta, pero el olor, la fragancia, llenó toda la habitación y esto lo resalta Juan. Danos a entender que esto llamó la atención. Hasta Judas, ¿no? Judas dice, ¿qué tal desperdicio el que se está haciendo? O sea, esto se hubiese vendido y se hubiese dado a los pobres, aunque él no tenía preocupación por los pobres, sino él estaba pensando más en lo que él podía sacar de provecho. Y Jesús, conociendo la intención de ellos, les dice, a los pobres los tendréis siempre, pero a mí no. Queriéndole llamar la atención, preocúpate por tu salvación. No te preocupes tanto por lo material.
Saben que Jesús estuvo con Judas 3 años y medio para que de esta manera Judas aprendiera a conocer a Jesús, para que al caminar con Jesús viera la misericordia y el amor que él estaba derramando para con su vida tan descarriada. Pero Judas estaba más interesado en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas temporales de este mundo, como las riquezas, como el dinero. Y él no se percató de la magnitud de sus actos. Como muchos de nosotros podemos estar viviendo una vida aparentemente cristiana, pero que en el fondo no ha habido un cambio, una transformación. Estamos siguiendo a Jesús, pero de lejos. No estamos identificándonos con Él. Estamos queriendo caminar al lado de Jesús, pero nosotros marcando nuestro propio camino, cuando nosotros debemos ir siguiendo a Jesús y pisando en las pisadas de Él, haciendo lo que Él hace y lo que Él nos enseña, no lo que yo quiera, no mi voluntad, no mis propios deseos ni mis propios intereses. Y esto es algo importante que tenemos que tener presente en esta lucha del cristiano contra el mundo y contra Satanás y contra el yo, que es una de las batallas más terribles. Tenemos que permitir que Jesús sea quien gobierne nuestra vida. Jesús sea quien dirija nuestros pensamientos. Y como el apóstol Pablo podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y solamente Cristo podrá vivir en nosotros cuando nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y le permitamos entrar. Porque Él no va a entrar si no se lo permitimos, si no lo invitamos a Él. Así que este acontecimiento, este momento especial de Jesús con esta mujer que estaba agradecida por todo lo que el Señor le había perdonado, por esa oportunidad de nacer de nuevo, por el milagro de sanar a su hermano, ahora lo volcaba en una actitud de gratitud. A diferencia de Simón, que aunque había sido sanado de la lepra, no manifestó ese mismo sentimiento de gratitud de lo más profundo de su corazón. Al parecer, era una muestra de gratitud formal. Tengo que hacerlo porque la costumbre así lo indica. Tengo que mostrar mi gratitud porque Él hizo algo por mí, ahora tengo que hacer algo por Él. Cuando nosotros llegamos a este punto de manifestar una gratitud de, de, de- de modo muy formal, ¿no? Porque el qué dirán, no estamos actuando de corazón. Y nuestra respuesta a Jesús debe ser una respuesta sincera, genuina, de lo más profundo de nuestro ser, porque hemos sentido que Él ha hecho algo maravilloso en nuestra vida y nos ha transformado. Saben, Jesús ve a las personas y Él ve lo que hay en su interior. Jesús conoce el interior de las personas. Y allí vemos que Jesús ve a Simón y ve su intención. Jesús ve a la mujer, ve su intención. Jesús ve a Judas y ve su intención, porque Jesús conoce y sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que tú hagas, hazlo de corazón, porque el Señor está viendo con qué intención, con qué deseo, con qué motivación estás haciendo lo que estás haciendo. El, en el caso de, por ejemplo, Nicodemo y también em, José de Arimatea, ellos expresaron su gratitud después que Jesús había muerto. Vinieron trayendo especies aromáticas muy caras para que él sea ungido después de muerto. María lo hizo antes que él muriera, porque es más agradable entregar algo, hacer algo por una persona mientras está viva. Podemos llevarle flores y las puede observar, las puede oler, las puede tener consigo y agradecer porque en vida las está recibiendo, a diferencia que cuando ya está uno muerto y le lleven flores. Ahora aquí vemos que manifestar nuestra gratitud cuando una persona está viva y consciente y está recibiéndolo de nosotros es tan diferente que cuando se lo llevamos cuando está muerta. Pero de todas maneras, lo que nazca en nuestro corazón, tenemos que hacerlo, siempre y cuando sea para bendición de los demás. Dios está con sus hijos y Dios quiere bendecir a aquellos que están dispuestos a seguir su voluntad.
Otro de los testimonios que vemos reflejados aquí en el Evangelio de Juan es el de Pilato. Cuando fue llevado por los principales Jesús delante de Pilato, Pilato dice que no vio nada eh, condenable en Jesús. Es más, él dice, no encuentro ningún delito en él. Y lo dijo por 3 veces. O sea, no encontraba razón. Y hasta él le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y yo he venido para mostrar la verdad. ¿No? Yo soy, él ya había manifestado que era el camino, la verdad y la vida. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? No se daba cuenta que estaba frente a la verdad. No se daba cuenta que Jesucristo era la verdad. Y llega un momento en que él le dice, he aquí, el rey de los judíos. Y dijeron, no, él es nuestro rey. Tenemos un rey y ese es César. Imagínense ustedes, los judíos estaban poniendo a César en primer lugar que a Dios. Le habían dado de espalda completamente a Dios. Habían rechazado la gracia, el mensaje de salvación. Habían rechazado ese amor de Dios manifestado en Jesucristo para que los pudiese perdonar del pecado. Estaban rechazando, estaban dando la espalda. Ahora Pilato se lava las manos. Pilato se lo entrega a ellos. Y ahora Pilato le pone un- una corona y una, una marca, una señal, un dicho que decía rey de los judíos. Y él decía, este no es nuestro rey. Dice, lo que he puesto, así queda. Él, para Pilato, Jesús era el rey de los judíos. Para los judíos no lo era. Qué triste es cuando una persona piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad está haciendo lo contrario. Qué triste que cuando una persona se aferra a una religión, pensando que la religión lo va a salvar cuando el que salva es Jesús. Los judíos estaban aferrándose a su judaísmo y no se daban cuenta que el judaísmo estaba decayendo y estaba muriendo, porque el cumplimiento de lo que el judaísmo iba a llegar a hacer era permitir que Jesucristo viniera para salvarlos. No es el judaísmo el que él salva, es Cristo. Y ahora Cristo va a comenzar un nuevo movimiento. Cristo va a comenzar su iglesia. Ahora los judíos tenían que convertirse al cristianismo para poder ser salvos porque ellos habían rechazado al Mesías. El pueblo judío, que tenía que ser la luz del mundo, había venido a ser oscuridad, había venido a ser piedra de tropiezo. Jesús tuvo que comenzar. Él iba a ser el fundamento de en donde se edificaría la iglesia para atraer a todos hacia el camino de la salvación. A veces es difícil seguir los dictados de nuestra conciencia porque no es la mejor guía. Pilato se dejó llevar por lo que los demás decían, aunque él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Rey de los judíos, había visto, había escuchado y no se animaba porque tenía temor de lo que él podía hacer. Dijo, pues aquí se lo entrego, hagan ustedes lo que quieran. Ustedes quieren crucificarlo, allá ustedes. ¿Por qué? Porque tuvo temor de lo que ellos dijeron. Si tú no haces lo que decimos, tú no eres amigo de César. Tuvo temor. Las leyes nuestras nos dicen que a tales hay que crucificarlos. Digo, bueno, pues allá ustedes, ¿no? O sea, no tuvo la firmeza, la determinación como líder, como hombre de gobierno en esa jurisdicción de hacer lo que tenía que hacer. Qué triste es cuando nosotros también nos dejamos llevar por la mayoría, por lo que dicen, por lo que piensan los demás. Y lo que nosotros creemos queda rezagado, queda a un lado. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tengamos convicciones firmes. Luchemos, peleemos por lo que creemos. Si creemos en Dios firmemente, tenemos que mantenernos firmes. Así como aquellos jóvenes que fueron llevados para que se pongan de rodillas delante de esa imagen que había levantado Nabucodonosor, y ellos confiaron en Dios, creyeron en Él, y no se arrodillaron y el Señor los liberó. ¿Por qué? Tuvieron determinación, firmeza y ellos no pusieron en tela de juicio a Dios.
ni tampoco jugaron con su fe, sino por el contrario dijeron, Dios nos va a librar y si no nos libra, el Señor está en el control. Esto es lo que tenemos que nosotros también tener presente. Otro de los testimonios que nos presenta el Evangelio de Juan y que es muy importante resaltarlo es uno de los discípulos, Tomás. Porque una vez que Jesús resucitó, se presentó a los discípulos, pero no estaba Tomás. Y entonces todos los discípulos se quedaron asombrados de ver a Jesús resucitado, porque estaban escondidos con miedo, con temor. Y ahora Jesús les dice, paz a vosotros, y Él les muestra que era ahora el Jesús glorificado. Y los discípulos van y se lo dicen a Tomás. Y Tomás presenta excusas para no creer lo que se estaba mencionando, lo que se estaba diciendo, el testimonio que se estaba dando. Tomás dice, si no viere las huellas en sus manos, si no metiere mi dedo allí o en su mano y en su costado, no creeré. Judas estaba queriendo seguir de acuerdo con sus propios pensamientos. Tomás estaba queriendo hacer que la fe sea de acuerdo a lo que él creía y a lo que él pensaba. Tomás estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Como muchas personas hoy en día quieren racionalizar la fe, quieren ver muestras, evidencias, comprobación. El cristianismo es una experiencia de fe. Nosotros tenemos que seguir al Señor porque hemos creído en Él y hemos confiado en Él. Cuando Jesús se aparece una vez más a los discípulos, le dice a Tomás, ven, mete tu mano aquí, tócame. Y ellos dicen, oh, no, no, sí, sí, ven, toca, para que creas, así lo pediste. No, Señor, ahora sí creo. Ah, ahora crees porque has visto. Pero es una lección muy importante, no solamente para Tomás y los discípulos allí presentes, sino para la posteridad, porque Jesús da una bendición que nos alcanza a nosotros. Le dijo Tomás, tú has creído porque has visto. Bienaventurados, dichosos aquellos que sin ver creyeren. Y esto nos alcanza a nosotros, porque nosotros no estamos al lado de Jesús para verlo, para tocarlo, pero sí por fe. Creemos en Él y esto nos da la firmeza, la determinación para seguir adelante, para recibir la bendición de Dios, porque hemos creído y tenemos fe. Ahora, hay algunas otras evidencias que nos muestran también que el Señor quiere que nuestra fe se fundamente en su palabra. Por ejemplo, Jesucristo dijo que iban a haber algunas señales maravillosas que no ocurrieron en el momento cuando ellos vieron a Jesús levantarse. Y tal vez muchos de ellos tampoco la vieron. Por ejemplo, dijo que no quedará piedra sobre Jerusalén y el templo. Y ahora nosotros vemos que lo que dijo Jesús se cumplió. Y eso es una evidencia que sustenta también nuestra fe. Jesús dijo que habrían guerras y rumores de guerras y pestes y hambres y terremotos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Aún más, Jesús dijo que su palabra iba a llevar a todos los rincones del mundo. El Evangelio será predicado en todas partes. Y eso lo estamos viendo de una manera sorprendente a través de diferentes medios, de la tecnología, las redes sociales, todos los medios de comunicación. Se está transmitiendo el Evangelio a todos los rincones del mundo, los cuales muestran que la palabra de Dios es viva y eficaz y que está cumpliéndose y que estamos nosotros en una etapa, en una época en donde vamos a ver cosas maravillosas. Y el testimonio más grande que nos presenta Juan es el testimonio de Jesús mismo. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Jesús vino para presentarse Él como el Salvador del mundo. Y Él así lo manifestó. Qué maravilloso debe haber sido estar en el tiempo de Jesús y ver sus milagros, ver sanar a un ciego, ver limpiar a un leproso, ver que se levante un muerto. Tremendo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos muchas evidencias, muchas cosas que se están cumpliendo, muchas cosas que los profetas señalaron y que nos muestran que estamos viviendo en el tiempo del fin y a las cuales debemos aferrarnos de todo corazón.
estamos viviendo en las postrimerías. Estamos en los momentos finales de la historia de este mundo, cuando Cristo estará próximo a venir. Y como lo ha dicho varios eh, de los apóstoles y también algunos como Pablo y también Santiago, Pedro, y en el Evangelio según San Juan y en algunas de las epístolas se nos mencionan señales determinantes, ¿no? La maldad iba a aumentar, los ricos contra los pobres, pero también se nos dice que la manifestación del hombre de pecado iba a agrandarse. La herida del cuerno pequeño se iba a sanar. El hombre de pecado iba a comenzar a actuar de una manera sorprendente. Y eso lo estamos viviendo en nuestros momentos presentes. Estamos viendo cómo el pecado se está desenmascarando. Lo vemos en el asunto político, por ejemplo, ¿no? Partidos políticos que abiertamente apoyan y dan leyes para que el pecado sea algo generalizado, que se viva libremente en pecado. Esto es una muestra de que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Mis queridos amigos, cada uno de nosotros tenemos que ponernos del lado de la verdad, porque si no estaremos por defecto en el lado del error. Y para estar del lado de la verdad tenemos que acercarnos a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Los testimonios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio según San Juan, que estamos estudiando ahora, nos muestran que son una evidencia para que nosotros podamos sustentar nuestra fe. No debemos tener miedo al futuro, a menos de que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Y ahora podemos estar firmes, seguros y convencidos de que el Señor está al control de todas las cosas, porque es el Señor quien nos muestra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que seguir y cómo que tenemos que estar aferrados en estos tiempos finales. Mis queridos amigos, Dios está con nosotros. ¿Estaremos nosotros con Él? Pensemos bien en el tiempo en el que estamos viviendo y a quién tenemos que dar nuestra fidelidad, nuestra lealtad y a quién tenemos que seguir. Mientras estudiamos estas lecciones, meditemos, reflexionemos y pongamos nuestra vida en dependencia de Dios para caminar firmes en este mundo. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la lección de la próxima semana.